Bienvenidos jóvenes a esta nueva clase del curso de Sociología. El día de hoy vamos a tratar con un tema bastante interesante en relación a lo que es el proceso de socialización. En guías anteriores, en programaciones anteriores, ustedes pudieron leer, pudieron verificar que el ser humano es un ser complejo, ¿sí? Que desde el momento en que nosotros nacemos hasta que fallecemos, pues llevamos a cabo un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento. Anteriormente, en la programación, pues abarcaba acerca de la cultura, cómo hay diferencias culturales, cómo el vivir en diferentes lugares del mundo puede hacer una gran diferencia en lo que es la forma de ser y de pensar de una persona. Y esto es sumamente importante en aspectos sociológicos, ya que cada uno es diferente, cada uno tiene su propia perspectiva y por lo tanto debemos tratar de comprender cómo es que piensa el otro. Pero esto, pues como les decía, no es un proceso de la noche a la mañana, sino es un proceso de prácticamente toda la vida. Por eso es muy importante hablar acerca del desarrollo inicial del ser humano, de cómo empieza nuestro aprendizaje desde que nacemos, incluso desde antes, desde que estamos en el vientre de mamá, nosotros ya estamos en aprendizaje. Hay estudios que han comprobado que aquellas madres que leen, que escuchan música, que estudian mientras están en estado de gestación o en el embarazo, pues los bebés tienden a tener ciertas habilidades o un desarrollo cognitivo un poquito más elevado que aquellas que no lo hicieron. Entonces, es muy importante que desde que estamos o desde que un bebé está en el vientre de mamá, empiece a crear redes neuronales, a que su cerebro funcione correctamente y aprenda a la par de la mamá. Los bebés son capaces también de percibir las sensaciones que experimenta mamá. Por eso es súper importante el cuidado, pues no solo de salud, sino también mental y emocional de la mamá durante esta etapa, desde que nacemos. Muy bien. Entonces, hablando del desarrollo inicial de un bebé a partir del nacimiento, del alumbramiento, pues lo primero que se desarrolla en nosotros es la percepción, es decir, nuestros sentidos, ¿sí? Antes se creía que los niños no eran capaces o que los bebés no eran capaces de distinguir entre las diferentes emociones, ¿verdad? Sino que como que se juntaba todo y entonces no sabía el bebé cómo reaccionar. Y eso ya últimamente se ha visto que no es así, sino que cada uno de nosotros nace con la capacidad de poder, pues, recibir mediante nuestros sentidos las emociones y responder de alguna manera ante ellas en cada ocasión, ¿sí? Entonces, por eso es de que nosotros vemos que un bebé reacciona ante su ambiente, mira todo, eso es una de las primeras cosas, voltea a ver todo, causa curiosidad, decimos que son niños muy despiertos, aquellos que están atentos a todo lo que les rodea. Si bien, pues, biológicamente o anatómicamente nuestro cuerpo no ha terminado de desarrollarse o no ha terminado de madurar, entonces, pues, hay algunas cosas que todavía son débiles, como nuestra vista. Nos dice que durante los primeros meses no somos capaces de ver claramente más allá de más o menos 30 centímetros.
que lo que tenemos cerca sí lo podemos apreciar, pero aquello que está lejos no podemos nosotros ser capaces de, como bebés, de percibir qué es, de distinguirlo muy bien. Conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Ya se va desarrollando nuestro oído y nuestra vista. Entonces nosotros ya somos capaces de ver claramente más allá de esos 30 centímetros y ya los bebés o como bebés pudimos ver a las personas que llegaban, los colores, las formas, las figuras y a través de eso se va estimulando nuestra percepción. Entonces, de esta manera es que el ser humano empieza a desarrollarse. La sensibilidad al tacto, del tacto, es decir, lo que nosotros podemos percibir por medio de nuestras manos, está presente desde que nacemos. O sea, esa ya es una cualidad, una capacidad innata que nosotros tenemos. Por eso es la situación de querer tocar todo, tomarlo todo, agarrar, porque a través de nuestras manos, a través de la lengua, nosotros tenemos la capacidad de percibir, ¿sí?, las sensaciones diferentes. Entonces, esto es súper importante porque la percepción es vital para poder relacionarnos con los demás. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. El llanto y la sonrisa también es un aspecto muy importante en nuestro desarrollo como personas, porque debido al llanto es que las personas mayores pueden saber si un bebé necesita algo o no lo necesita. Y aquí ya involucra otro aspecto que es la cultura. Cada cultura reacciona de manera distinta ante estos aspectos, ante estas respuestas de llorar y sonreír. Por ejemplo, hay culturas donde el bebé pues está mucho tiempo alejado de los papás, está en una cuna, está en algún lugar. Entonces, cualquier situación de llanto es para que las personas que lo cuidan, la mamá o papá o cuidadores directos, asistan y vayan a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no lo tienen cerca. Entonces actúan con rapidez ante la situación del llanto. Mientras que en otras culturas, ¿verdad? Por ejemplo, como la nuestra, hay muchas mamás que prefieren llevar a sus bebés, ¿verdad? Puede ser acá al frente, puede ser en la espalda, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el bebé está siempre cerca, está pegado al cuerpo de mamá principalmente. Entonces, el llanto no es una situación de tanta emergencia porque está cerca. Entonces, la mamá va a responder solo al llanto cuando considere que es una verdadera emergencia, cuando considere que es algo grave. Caso contrario, pues no va a prestar mayor atención a esa situación. Entonces, la cultura, como les digo, pues va a determinar también cómo los seres humanos reaccionamos ante estas respuestas de los bebés y las vamos a aprender y las vamos a llevar a cabo en su momento. La risa es algo innato, al igual que el llanto, ¿sí? No es algo que se aprenda, sino que es algo que ya pues nace de nosotros. La situación es que la cultura nos enseña cómo y cuándo utilizar estos dos aspectos en nuestra vida cotidiana cuando ya somos grandes. Por ejemplo, el llanto. El llanto es una señal de tristeza, de dolor, de situaciones de ese tipo. Hay culturas donde el llanto no está bien visto, por ejemplo, en los hombres. Los hombres no tienen culturalmente permitido llorar porque se considera como un signo muy femenino o muy de debilidad.
¿sí? Como les digo, esto es culturalmente, no estoy hablando de que esté bien o que esté mal, simplemente así es. Y de esta misma forma hay culturas que pues no discriminan en el sentido del llanto, cualquiera puede llorar y no se va a ver mal. Lo mismo sucede con la sonrisa. Hay culturas donde sonreír es casi obligado debido a la misma forma en que fueron criadas las personas, y hay lugares donde la sonrisa se reserva solo a lugares muy especiales. Yo voy a sonreír solo cuando esté con mi familia, con mis amigos más cercanos. Pero si me encuentro en cualquier otro lado, yo no voy a sonreír porque no es parte de lo que a mí me han enseñado. Entonces, todo esto es biológico, pero la cultura sí determina un poco cómo y cuándo se va a utilizar. Ok. Ahora bien, hablemos acerca ya del proceso de socializar de otra persona. Hablemos de los niños y sus cuidadores. Cuidadores quiere decir mamá, papá o la persona que se encarga directamente del cuidado. Nos dice que un bebé es capaz de distinguir a mamá o a la persona que más está con él de otras personas. Hasta los 7 meses, ¿sí? Un bebé es capaz de socializar, llamémosle, con casi cualquier persona. Por eso vemos nosotros que hay bebitos que cuando los queremos cargar se vienen, sonríen y están muy felices, y de un momento a otro ya no permiten o empiezan a llorar cuando otra persona las carga, otra persona se les acerca. Esto sucede casi siempre a partir del 7º mes, donde el bebé empieza a consolidar el apego, es decir, se empieza a apegar mucho a su cuidador principal. Entonces, como que ya empiezan a surgir en él el afecto, el cariño, el amor, y por lo tanto ya no acepta a otras personas que no sean mamá, papá o el cuidador principal. Entonces, ese es uno de los motivos principales por los cuales los niños al principio no lo hacen, pero es porque de alguna manera no han desarrollado todavía ese sentimiento de apego, y a partir de esa edad ya lo empiezan a hacer. Por eso es de que ya no aceptan que cualquier persona se les acerque. Al mismo tiempo, casi a la misma edad, el bebé empieza a tener la experiencia del tiempo, es decir, ya empieza a ser consciente del tiempo que pasa. Entonces, cuando está cerca de mamá y ésta se aleja, él es consciente del momento y la hora en que esa persona se va a acercarse. Por ejemplo, aquellas madres que son trabajadoras, que tienen que dejar a su bebé al cuidado de otra persona. Cuando es esa hora o una hora regular a la que siempre llega, el bebé empieza a inquietarse, empieza a sentirse triste y comienza muchas veces a llorar. ¿Por qué? Porque según su percepción del tiempo, ya sabe que a esa hora tiene que llegar su mamá. Entonces, es parte de lo que como seres humanos vamos aprendiendo poco a poco. Nadie nos lo enseña, sino que nosotros lo vamos aprendiendo por nosotros mismos. Ok. Ahora hablemos acerca del desarrollo de respuestas sociales. Ya directamente el proceso de convivir con otras personas lejos de el cuidador principal, de nuestros papás. Ok. A partir de una cierta edad, ya somos capaces de comprender las interacciones humanas, ¿sí? Ya somos capaces de entender lo que es agradar y también lo que es molestar a otras personas. Entonces, a partir de más o menos los 2, 3 años, ya somos nosotros capaces de entender los sentimientos básicos de las personas, que sería alegría, tristeza, enfado, ¿verdad? El desagrado incluso. Entonces, de esa manera, nosotros pues
ya empezamos a comprender qué actos son los que agradan a la otra persona, qué situaciones son las que no le gustan a otra persona, e intencionalmente los niños ya empiezan a hacer actos que pueden molestar a los demás y lo hacen intencionalmente solo para ver su reacción. No es porque exista maldad, no es porque sea malo o sea esto, sino porque está experimentando en su mente, está viendo, está aprendiendo poco a poco cómo son esas reacciones. A esa misma edad, como ya tiene 2, 3 años, ya tiene la capacidad de hablar. Su lenguaje aún es poco, o sea, su vocabulario aún es muy limitado, pero ya es capaz de expresar algunas situaciones, ya es capaz de expresar, externar algunos sentimientos. Eh, a esta misma edad empieza a imitar el comportamiento de los adultos. Entonces es como vemos que empieza a hacer lo que los papás o la familia hace, a comportarse de esta manera. Conforme pasa el tiempo, los primeros años, primeros 5 años casi siempre, se ve mucho la situación de niños que utilizan la ropa, niñas que utilizan, por ejemplo, maquillaje, algunas situaciones de mamá o de papá para parecerse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo que ese es el comportamiento normal. O sea, ellos ven que mamá se maquilla, entonces, y no importa si es niño o es niña, lo puede llegar a intentar. ¿Por qué? Porque le llama la atención ver lo que mamá hace. En su cabeza todavía no tiene la percepción de lo que son roles de género, de lo que es de femenino y masculino, sino que eso lo va aprendiendo conforme va pasando los años. Pero él lo que quiere es imitar lo que hacen las personas porque es lo normal. También a esa edad aprendemos de autorregulación y disciplina. Autorregulación en cuanto a situaciones biológicas, es decir, a aprender a dominar y a manejar nuestras manifestaciones corporales. Una de ellas es, como decimos muy coloquialmente, aprender a ir al baño. Cómo utilizar las diferentes pues, herramientas o cuestiones que se tienen en casa para pues poder evacuar, para poder desechar todo aquello que no le funciona. Entonces aprende a utilizar un sanitario en el caso de nosotros, o dependiendo de la cultura, también hay culturas donde no utilizan un retrete como nosotros, sino que es diferente, es un poquito diferente la forma en la que se usa. Lo aprenden en ese momento, aprenden a autorregular su cuerpo. Ya no es en cualquier momento, sino que ellos ya dicen o ya dentro de su mente saben que hay un momento y una hora para comer, para jugar, para todo. Y la disciplina, aprenden ya pequeñas rutinas, ¿sí? Pequeñas rutinas, por ejemplo, a vestirse, por ejemplo, y algunos niños que en los primeros años ya aprenden incluso a tender su cama. Entonces, todo eso es parte de las pequeñas rutinas que se van aprendiendo. Ok. Todo este ciclo vital va por etapas o por estadios, se le llama, ¿verdad? Que tienen una naturaleza, nos dice, tanto social como biológica, es decir, que intervienen las dos cosas. Hay cosas que, como les decía, son innatas, ya vienen con nosotros, pero hay cosas que se aprenden debido a los patrones de cultura. Entonces, vivir no es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir. No es solamente eso, sino que es un proceso de aprendizaje continuo en el que vamos experimentando diferentes circunstancias y en el que nuestra personalidad se va a definir tanto por la biología como por la cultura en la que pues vivimos. Porque yo podré tener los mismos papás aquí que vivir en otro país,
Pero al vivir en otro país la cultura es distinta, entonces mi personalidad no fuera la misma porque yo viví en otro lugar con otras experiencias. Eso es algo muy importante. Todos desde bebés pues tenemos las mismas destrezas, las mismas habilidades, pero las desarrollamos distinto debido a la cultura.